Aquí es lo suficientemente difícil salir adelante como para que una mala decisión trunque todos los sueños o todo el proceso. Descubre cómo puedes mejorar la operación de tus negocios, cómo podemos asegurar tus ganancias, cómo podemos estar siempre en cumplimiento. Esto es ODC, Oficina del Contratista. Iniciamos. ¿Alguna vez te has visto con la necesidad de tener capital para tu negocio? Quizás ocupas un préstamo de urgencia, quizás ocupas comprar equipo, quizás ocupas financiar un proyecto y te quedaste sin dinero y te preguntas, ¿dónde puedo financiarme? ¿Dónde puedo encontrar capital? En otras palabras, ¿quién le puede prestar a mi negocio? Quédate que este episodio es para ti. Bienvenidos, mi nombre es Armando Aresbay y hoy tiene un invitado que ya lleva años en la industria de finanzas, específicamente haciendo préstamos. Hoy le quiero dar la bienvenida a Juan Bojorquez. Bienvenido a este episodio. Bienvenido. Bueno, buenas tardes, queridísimo Armando. ¿Cómo están todos por acá? Un placer saludarte. No, pues un placer para toda la audiencia, que la verdad es un tema que hay negocios que no quieren saber nada de préstamos, pero hay muchos otros que dicen, ¿cómo le hago para obtener un préstamo? Llego a mi banco y nunca me prestan y pues la verdad me siento que no van a prestar, no entiendo el proceso, ya me han rechazado y de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de empezar, Juan, quisieras que les dijeras un poco del tiempo que estás en la industria y desde cuándo trabajas ahí y qué es lo que más te apasiona de la industria de las finanzas. Bueno, vamos a comenzar porque es lo que más me apasiona y es ayudar a la gente o sacar de aprietos a las personas, tanto inversionistas como dueños de negocio. Esa es la parte que más me apasiona, es ver cómo puedo presentarme frente a un cliente, frente también amigo, porque muchas veces un cliente se vuelve amigo, que está padeciendo alguna situación o que tiene algún sueño y cómo a través de algún producto podemos lograr la materialización de ese sueño o la solución de un problema, ¿cierto? Eso es lo que me apasiona y eso es lo que me gusta de la industria de los préstamos de negocio y préstamos personales. ¿Y por qué me empezó a apasionar hace más de 4 años ya? Es porque, como cualquier persona, yo llegué acá a Estados Unidos, no soy nacido en Estados Unidos y no tenía ni capital ni ningún como conocimiento del sistema ni tampoco una habilidad. Hay muchas personas latinas que llegan al país sabiendo algún oficio, construcción, remodelaciones, hacer uñas, pelo, algún servicio, limpieza. Hay otras personas que antes hacían alguna actividad empresarial en sus países. Yo llegué acá de cierta forma a una edad temprana, entonces no tenía como algún oficio desarrollado, ¿verdad? Entonces yo dije, ok, acá no tengo capital, no tengo crédito, no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue como que empecé a aprender un poco acerca del sistema, porque uno acá cuando, ¿sabes? Uno llega solo, yo llegué solo como tal y uno se siente perdido, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo la capacidad de hablar inglés, de entenderlo, entonces empecé a juntarme con americanos, a hacer certificaciones y empecé a ver cómo con la deuda compraban propiedades, cómo crecían sus negocios, cómo compraban los negocios con deuda. ¿Ya qué quiere decir? Pedían un préstamo para comprar un negocio. Yo decía, wow, eso es posible, o sea, como que no cabía en mi cabeza, ¿cierto? Y cuando iba a hablar con personas latinas, muchos le tenían miedo a esa deuda porque no sabían cómo manejarla. Y bueno, ahí se abrió la oportunidad de comenzar a trabajar en una empresa de préstamos que cuando tú y yo alguna vez hablamos, Armando, son unos préstamos muy predatorios, muy asesinos de negocios muchas veces, y yo empecé a venderlos, los vendía en inglés y fue un periodo de tiempo corto. O sea, para mí fue corto porque muchas veces llamaban clientes a decir que por favor no les cobraran más. Y yo, ok, ¿cómo así que no les cobren más? Entonces empezaban, así como existen los procesos, no sé si muchos saben acá, de consolidación de deuda en el lado personal, que después podemos hablar un poco de ese tema, pero es que las personas saben cuando alguien está endeudado, lo contactan y le dicen, deja de pagar tus deudas, nosotros negociamos por ti. Y eso es un alivio a la persona que está endeudada en el lado personal. También existen los procesos de consolidación de deuda en el lado de negocio. Sí. Entonces ya venían esas personas que son los abogados de consolidación de deuda de negocios, a hablar con la compañía, a negociar esa deuda. Pero esas personas no saben en el momento de tomar el préstamo de que en ese momento no les van a volver a prestar dinero por ese negocio, ¿entiendes? Entonces, por haber consolidado. Exacto, ya después de una consolidación, el crédito del negocio va a quedar muy afectado y digamos que van a tener que moverse a otro lado,
¿me entienden? Van a tener que hacer diferentes cosas aparte de la pérdida que están llevando, no es que se vaya a desaparecer como tal. Y el estrés, ¿verdad? Entonces empecé a ver cómo la gente de cierta forma sangraba o, ¿sabes? Como que le hacía mucho daño. Y yo decía, wow, aquí es lo suficientemente difícil salir adelante, como en cualquier país, como cualquier lugar, como para que una mala decisión trunque todos los sueños o todo el proceso, ¿cierto? Entonces, de cierta forma, he visto como muchas personas latinas han negociado con personas en inglés y de verdad no saben en lo que se están metiendo. Y ahí yo dije, bueno, esta parte no me interesa, ¿cierto? Y empecé a ver otros productos, a hacer otras alianzas, a hablar con mucha gente, consultorías, analizar mucho los problemas. Y yo dije, no entienden primero para qué están, o sea, para qué van a utilizar el dinero y el retorno de inversión sobre esa deuda que están consiguiendo. Y ahí es cuando entraba yo a solucionar un problema junto con personas como que tienen sus empresas contables porque pueden asesorar a su cliente si esa decisión que están tomando es algo bueno. Obviamente, el contador o contadora tiene que ser alguien muy profesional y alguien que tenga los mejores intereses para su cliente. Eso es otro tema, pero el latino tiene que aprender a hacer buena relación con su contador o contadora y con su consultor de negocios como tal. Y bueno. Wow, Juan. La verdad que escucharlo de ti para la audiencia va a tener mucho valor porque mira, he entrevistado a muchas organizaciones que hacen préstamos y comúnmente hablamos de los préstamos predatorios, asesinos que les nombraste ahorita. Para cerrar este tema, este punto más bien, ¿qué es lo atractivo de un préstamo de esos predatorios fáciles? Pero ¿cuáles son las consecuencias para que se le quede bien grabado a la audiencia? Lo atractivo es que en 24 a 72 horas tú tienes el dinero en tu cuenta de banco. Primero. Lo segundo, la gran mayoría de veces son aprobadas personas que no tienen un buen crédito personal. Entonces, como no le están dando dinero en ningún lado y requieren capital para crecer, viene ese teléfono caliente y dice, yo te voy a soltar dinero hoy. Entonces, lo segundo atractivo es eso. Lo tercero atractivo es la situación de esa persona en ese momento. No se sabe si, por ejemplo, está esperando una oportunidad o si está teniendo problemas de flujo de caja en su negocio. Entonces, no es algo atractivo, sino es como un cóctel de circunstancias que en ese momento llevan a la persona a tomar esa decisión, ¿listo? Y en el momento que toman la decisión, muchas veces es la incorrecta, ¿cierto? En algunas ocasiones, ojo, en algunas ocasiones estos préstamos hacen sentido, aunque cueste creerlo. Muchas veces la persona no tiene un buen crédito, le está yendo bien en su negocio, le está yendo bien y se va a comprar una máquina que va a pagar en 4 meses, se paga sola, pero no le afecta mucho. Y cuando se hace el estudio del retorno de inversión, pues hace sentido, va a pagar un dinero caro en un periodo de tiempo corto, pero ¿cuánto le va a generar esa máquina que está comprando? ¿Cierto? Y eso se tiene que hacer primero desde la cantidad de pérdida de negocios o de clientes que está teniendo por no tener esa máquina. ¿Sí me hago entender? A mí me queda claro, espero que la audiencia también. Es un conjunto de puntos para que realmente, digamos que lo dijiste, lo llamaste retorno de inversión, lo voy a poner en otras palabras, para que con el dinero que va a generar con ese equipo sea suficiente para pagar la deuda en el tiempo establecido. Exacto. Y que pague el préstamo y siga teniendo ganancias con esa máquina. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Un cliente, ¿cierto? Tiene una llantera y la llantera le está yendo muy bien, pero se queda corto, ¿cierto? Se queda corto porque está llegando mucha gente a su llantera y necesita expandirse. O sabe de pintura y le preguntan acerca de la pintura, ¿cierto? Y se da cuenta, mira, ese cliente me preguntó y no tengo cómo solventar esa solución. Y luego otro cliente llega y le dice, oye, tú no haces reparos de pintura. Mira, segundo, tercero. Entonces empiezan a escuchar su mercado, ¿cierto? Empiezan a escuchar lo que le está pidiendo el cliente, ¿verdad? Se hacen los números y dicen, bueno, ¿cuántas personas me han llegado a preguntar por esto? ¿Qué pasaría si yo le hago marketing al producto también, si lo empiezo a ofrecer? Entonces, ¿cuánto negocio estoy perdiendo? Entonces, si esa nueva máquina le va a traer $10,000 extra al mes, que no se estaba haciendo, y la máquina cuesta, un ejemplo, $30,000, $40,000, $15,000, pues
hace sentido obtener ese préstamo, pero porque es para algo de un periodo de tiempo corto, a diferencia de otro cliente que tenía un restaurante y estaba expandiendo su restaurante y agarra un préstamo gigante de expansión cuando eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque los márgenes de rentabilidad de un restaurante son bajos, o sea, tienen un margen de rentabilidad del 20, 15, 10%. Entonces, si tú le sumas a eso un préstamo caro para poder abrir un segundo local, ¿me entiendes? Para una expansión, tú tienes unos márgenes muy pequeños, ese margen se te lo va a comer el préstamo y vas a entrar en negativo. Entonces, por eso hay que saber utilizar muy bien el dinero, o sea, qué producto estoy obteniendo y para qué lo estoy utilizando. Entonces, si en ese momento, para resumir, para lo que se va a utilizar le va a generar más dinero en un tiempo corto en el futuro, puede hacer sentido. Pero en la gran mayoría de casos, no. Es mejor optar para otros financiamientos. Sí, qué bueno que lo aclaras porque así como lo pusimos, puede que sea su caso, regularmente no lo es, no se vaya con la finta. Ahora, dinos las consecuencias que no se ven. Ya vimos lo que brilla, ¿verdad? Lo que parece oro. Sí. Te lo dan rápido, quizá tienes mal crédito y te lo van a prestar, lo tienes al siguiente día y a lo mejor eres de esas excepciones en donde lo vas a poder pagar y aún así vas a seguir generando dinero con ese equipo que compraste. Ahora, dile la otra moneda de esos préstamos. Bueno, primero le van a sacar pagos semanales o diarios. Entonces, pues, tienes que asegurarte que tengas un negocio que genere diario dinero, porque si lo generas quincenal o mensual, tú vas a ver cómo te sacan el dinero de tus tarjetas de crédito todos los días. Entonces tú vas a entrar en un momento de desespero que dices, wow, ¿en qué momento voy a dejar de pagarlo? Segundo, si tú quieres pagarlo inmediatamente, van a decir, ya firmamos un contrato de lo que usted tiene que pagarnos, porque estos préstamos no son considerados un préstamo. Voy a cambiar la palabra. Son una compra de las futuras ventas de la compañía. Entonces, ellos están comprando tus futuras ganancias en base al promedio de ganancias que tienes de los últimos meses. Entonces, como no es un interés, es una compra, tú no es que puedas pagar el préstamo antes con menos interés porque no es ningún préstamo. A ti te dijeron, yo te compro tus facturas de $40,000 y me vas a tener que pagar el 40% de eso en un plazo de 7 meses u 8 meses. Lo puedes pagar antes, pero tiene que ser completo. Entonces, otra cosa que va a pasar, las demandas. Si no pudiste pagar, te van a empezar a llamar y vas a estar demandado. Hay personas que, la verdad, tengo clientes que ya están en procesos de consolidación de deuda porque no tenían un buen crédito. Crecer a pulso es más difícil y tomaron esa decisión y bueno, ya llega la luz, llega la renta, el pago de la familia, el pago del carro y el préstamo se les está llevando todas las ganancias. Entonces, una de las consecuencias también puede ser la pérdida del negocio, que esa es la que menos uno quiere, ¿no? Tú, por ejemplo... Y aparte se quedan con la deuda, ¿verdad? Sí, no claro. desaparece la deuda, aunque cierre el negocio. No, total. No, porque cuando una persona firma, si el negocio no tiene crédito, hay una persona firmante. O sea, el crédito personal es el colateral. Entonces, ¿qué pasa? La empresa le va a poner algo que se llama un UCC1, que es que tiene una deuda, ¿verdad? Pero si la empresa no puede sostener esa deuda, ahí hay alguien que está firmando, como con una tarjeta de crédito de negocio. Es el crédito personal de colateral. Entonces, pues es como muy peligroso. De hecho, tú has tenido clientes que han tenido o han optado por ese tipo de préstamos. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué te han comentado al respecto? ¿Cómo han sufrido esos préstamos ellos? Eso es sufrir diario. Y dicen, no sabía en lo que me metía, yo tenía la urgencia, el miedo de que se me fuera el proyecto, ya estaba harto de la otra compañía o de la otra deuda que tenía y yo nomás la quería pagar y pensé, pues total, esto ya va a ser una deuda nueva y les pago y sorpresa, lo que comentaste, me sacaban el dinero a la semana o diario y no hallaba cuándo pagarles. Me llegó otro dinero por otro proyecto, otro pago de un cliente o alguien de los que le debía le pagó y querían pagar la deuda y le decían, no se puede, o sea, me puedes pagar todo, pero no te vas a ahorrar intereses, me tienes que pagar todo lo que me debías del contrato, si fue de 6 meses, un año. Y cuando salen de ese pago, dice, ¿cómo me hubiera gustado no haber? Se llevó mis ahorros y una muy mala experiencia. Ahora, una cosa que me gusta aclarar, mucho cuidado cuando abren una segunda posición. Por eso te digo, o sea, este dinero es muy tentador, está ahí cerquita tuyo, es muy fácil que te lo den. Y
estos son, digamos que es un dinero privado. Acuérdense, dinero rápido, dinero caro, dinero lento, dinero más barato, a diferencia de un SBA, por ejemplo, o una línea de crédito que tiene más intereses, pero menos que esos préstamos predatorios. ¿Listo? Entonces, siempre acuérdense de eso, dinero rápido, dinero caro, muy caro. Entonces, cuando están ahí y lo aceptan, van pasado 4 meses y llegó el otro proyecto, ¿cierto? Llegó el otro cliente y no tiene el flujo de caja para solventar los trabajos allá, ¿verdad? Porque ese cliente paga a los 30 días. Un ejemplo, ¿qué le van a ofrecer? No le van a ofrecer otro préstamo igual, le van a ofrecer un préstamo menor o de igual tamaño, pero este préstamo compra la deuda del primero. Entonces la persona le compra la deuda o le dan una segunda posición más pequeña. Y así muchas personas entran en primera, segunda y hasta tercera posición, o sea, 3 préstamos en un negocio. Y ahí es cuando comienza a algo que se llama una reverse consolidation, que es una consolidación en reversa de deuda, que ahí ya se perdió. O sea, ahí ya, digamos que ya es un tema muy difícil de salir. Entonces, mucho cuidado cuando lo vuelvan a llamar, porque es muy difícil que vayan a salir de ese segundo préstamo como tal. A diferencia de otros clientes que pena te digo, pudiendo aceptar préstamos, no los aceptan y que sí hace buen sentido poder aceptarlos, ¿verdad? Ayer estaba hablando con un cliente que tiene como 3 empresas tienes 3 tiendas de discount stores, que son como las de puro inventario pequeño, como puras tiendas de barrio, por así decirlo, y todas las ha comprado en cash. Entonces él siente que cada vez que hace un avance se le borran todos los ahorros y él tiene un margen de 40%, es decir, si invierte $100,000 se puede ganar entre $30,000 a $40,000 en ganancia bruta, ¿no? Entonces ahí yo le digo, bueno, ahí sí hace sentido que saques una línea de crédito para poder tener más inventario y poder tener más dinero, no ganarse 15,000, 20,000 por tienda, sino 30,000, por ejemplo. Entonces, ahí poco a poco el dueño del negocio va entendiendo la importancia del capital de trabajo, porque a veces tienen un proyecto muy bueno que les da buena ganancia, pero no tienen dinero para mientras le pagan, no tienen dinero para autofinanciarse y no conocen el sistema. Y este podcast se llama Apalancamiento del Sistema Financiero para su negocio. Platícales. Dale 2 ejemplos, Juan, de lo que es un préstamo caro y un préstamo barato, un préstamo aceptable. Listo. Vamos a hablar bueno, tú, Juan, danos tú un ejemplo con la cantidad que tú quieras y dinos cuánto le va a costar un préstamo caro y cuánto le va a costar un préstamo razonable. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de un préstamo caro, ¿cierto? Entonces, una empresa está generando, vamos a hacer un ejemplo, un salón de belleza. Un salón de belleza está generando $50,000 mensuales, ¿cierto? Y ese salón de belleza tiene 5 sillas. Cada silla le genera los 50, o sea, en promedio todas generan $50,000 al mes, ¿cierto? Sí. Pero quieren empezar a ofrecer cejas y otro tratamiento aquí facial, por ejemplo. Entonces, se lo están pidiendo a los clientes. ¿Qué va a pasar? Los prestamistas van a llamar, esas personas tienen ese deseo de ampliarse, ¿verdad? Y quieren comprar otras 5 sillas para ofrecer las cejas y ofrecer los faciales. Entonces, por esos $50,000 le van a poder prestar entre el 50 al 80, 90% de lo que facturan en los últimos 4 meses. Entonces, el prestamista va a ver sus facturaciones promedio de los últimos 4 meses y le van a decir, bueno, usted el primer mes facturó 20, el último mes facturó 25, hace 3 meses facturó 50. Le vamos a prestar $30,000, ¿verdad? Entonces, de esos $30,000 le van a prestar digamos que a un factor rate, que es como el rate que te ponen el costo del préstamo o de la compra de los futuros, te van a cobrar el 0.38, ¿verdad? Entonces te van a dar $30,000 y tú vas a terminar pagando, ya te digo cuánto, vas a terminar pagando $41,400 y te van a decir en un periodo de 8 meses, un ejemplo. Entonces tú tienes que tienes que saber que vas a poder pagar con esas sillas que vas a hacer esos $41,400, porque en un periodo de tiempo de 8 meses, si tu empresa está facturando, por ejemplo, 50,000 mensuales, en verdad, ¿cuánto te está quedando libre? Tienes que pagar trabajadores, tienes que pagar renta, tienes que pagar servicios, por ejemplo, tienes que pagar marketing. Entonces, de esos 50,000, no todo es ganancia. Entonces, no. Si tú tienes, por ejemplo, digamos que un presupuesto para tu hogar
del cual vive tu negocio, tú tienes que darte cuenta de que de la cuota que tienes que pagar mensual por ese cliente, tú vas a poder pagarla y que tu vida personal no se va a ver afectada. Porque si ese mes esas cuatro sillas o 5 que compraron no dan para pagar el préstamo, vas a tener que sacar de la plata con la que tú alimentas a tu familia para poder pagarlo. A diferencia de, por ejemplo, las tarjetas de crédito a 0% de interés. Es un préstamo más barato. En un periodo de tiempo corto, ojo, eso también es un periodo de tiempo corto, pero si la persona tiene un buen crédito un buen crédito personal, puede sacar los mismos $50,000 a 0% de interés durante un año, ¿cierto? Y eso lo puede utilizar para financiar las nuevas sillas de ese salón de belleza. ¿Cuánto va a estar pagando por esos $50,000? Perdón, por esos $30,000 va a estar pagando una cuota mínima del 1% que va a capital, no va a interés. Entonces, por $30,000 está pagando 300 mensuales, ¿me entiendes? Hasta que esas sillas empiecen a dar y ya pueda ir alocando el capital para pagar ese préstamo que obtuvo. Entonces, esos son dos productos diferentes que se tienen que pagar entre 8 meses y un año, como uno puede ser más económico que el otro, ¿verdad? En uno le cobran el 40% y el otro le cobran un 0% de interés. Un ejemplo de un préstamo más económico es un SBA. Ese SBA es un préstamo que le van a prestar a muchos años con un interés más bajito. Entonces, antes de para que me expliques ese, nomás le quiero decir a la audiencia sacando cuentas así rápido. El préstamo de $30,000 le va a costar $11,400. Y si uno no sabe la dimensión de los números, a veces dice, pues se va a pagar, sí, me va a sacar del apuro, sí, y le entra por no entender los números. Y como dueño de negocio, créame que yo lo entiendo si estos números no... Si los números no es lo suyo, lo entiendo. Pero que yo lo entienda, que Juan lo entienda, no le va a ayudar en nada. El mensaje es un préstamo caro. Pagó el 38%, si no me equivoco, Juan, ¿verdad? De ese préstamo. Sí, exactamente. Y hay casos peores, ¿eh? Este caso de por sí ya es malo, malísimo, 38%. El 38% de costo de un préstamo es muy alto. Ahorita les va a hablar Juan de la otra cara, de los otros préstamos que hay. Lo atractivo fue que seguramente se lo daban en menos de 48 horas. Y lo otro malo que hablaba es de qué tan seguido va a dar los pagos. Fíjese que la deuda total es de 41,400 del préstamo. Si lo dividimos entre 8 meses, es 5,175 al mes que tiene que dar. Y si se lo cobran a la semana, ¿verdad, Luis? Está hablando de $1,294 cada semana. Eso, un gasto nuevo de casi $1,300. Ahí es donde les dice Juan, tienen que sacar números a ver si pueden pagar eso. A lo mejor no le queda de ganancia eso. Vamos a hacer un ejemplo. O a lo mejor es la ganancia que tiene y adiós ganancia. Exacto. Vamos a hacer un ejemplo. Ese salón de belleza le deja libres a la familia $12,000 al mes. Un ejemplo, ¿cierto? De esos 12,000, el presupuesto del hogar son $9,000. Un ejemplo, tienen unos gastos de $9,000. Está siendo optimista Juan. Está diciendo que le sobran $3,000. Está siendo bien optimista Juan. Exacto. Sí. Exacto. Pero bueno, le quedan $3,000 mensuales, ¿cierto? ¿Qué pasa si el primer mes la persona tomó la decisión de hacerlo, pero nunca le habían pedido o sea, era como una aventura, una apuesta, ¿cierto? Una apuesta para crecer. No le habían dicho que por qué no ofreces este servicio, no, nada. Digo, yo voy a aventurarme y a ofrecer un nuevo producto. Ese primer mes no dio, ese segundo mes no dio. Entonces le están quitando 5,000. ¿De dónde van a salir esos 5,000? Esos 5,000 no van a salir del negocio, van a salir del presupuesto de la casa. Entonces la casa va a quedar en negativo cada mes por $2,000, ¿ya? Entonces, ¿sí me entiendes? Yo creo que lo que más me importa es que la audiencia entienda por qué tienen que hacer sus números bien primero. O muchas veces decir, bueno, esto lo puedo hacer con un financiamiento de equipo. El financiamiento de equipo es un préstamo que te lo financian a 4 años, a 3 años, a 2 años. Wow. La diferencia de 8 meses de un préstamo caro. Claro. Y ahí llegan y ¿qué pasa? Para el préstamo de equipo sí le van a pedir ciertas calificaciones de crédito personal y la persona no lo tiene y dice, no, yo en vez de pagar lo que sea que cueste una reparación de crédito, vamos a hacer un ejemplo, 1,500. No, yo no quiero pagar eso porque se demora tiempo y no creo o no quiero hacerlo. Entonces la persona prefiere aventurarse en algo así que poder esperarse el tiempo adecuado para reparar su crédito, aplicar un financiamiento de equipo y en el caso tal de que el negocio no dio, de que no se pudo, pues vende el equipo, ¿me entiendes? O sea, como que está un poco más protegido. O si sí dio, está pagando el préstamo, pero ese préstamo no le cuesta 5,000 al mes, le cuesta, le sale
una cuota de $1,000 mensuales, de 1,500. Hablando de ese préstamo, hablas, por ejemplo, de que ibas a hablar de un préstamo del SBA que muchos empiezan y luego se rajan por el papeleo. Dicen, me vomité, hermano, el cuenta un papeleo, nunca calificaba, era muy bien estricto la gente que me tocó y le digo, todo es para tu bien. Más vale que te aguantes tantito y que no gane la emoción. El problema de todo esto, dice un gran líder, que los problemas financieros no son problemas de dinero, son problemas de comportamiento, son problemas emocionales, todos los problemas de dinero. Yo coincido mucho con eso, pero vamos a hablar del préstamo. ¿Cuál sería un préstamo razonable bueno, Luis? Perdón, Juan. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Las personas que han aplicado o que han querido aplicar, clientes tuyos, ¿qué tipo de empresas tenían? Que tengas ahí en tu cabeza. Vamos a hablar de una empresa de construcción. Que el negocio te puede estar generando 800,000, 1,000,000 anual. Pero luego resulta que el dueño del negocio no tiene contabilidad, ve a un preparador de impuestos que pues nomás se siente a platicar 3 horas una vez al año con él, en lo que le está llenando. Primero hablan de su vida personal, luego del fútbol y en los últimos 30 minutos, ahora sí, dime del negocio. ¿En qué te gastaste el dinero? Y ahí empezaba pues, aquí está. ¿Cómo me fue? No te preocupes. Nomás vas a pagar $500 de veras, sí. ¿Y lo suyo cuánto es? De los míos son $1,000 más de lo mío y 500 de los taxes. Y se van bien felices en ese momento. Bueno, ese es un ejemplo que te di porque pasa muy seguido. Claro que hay otros que dicen, no, Armando, del millón que vendí, me quedaron $200,000 de ganancia y pagué los taxes de esos 200,000 y así me ha ido por los últimos 2 años. Esos son los 2 ejemplos que te puedo dar de mucha gente en la industria de la construcción. Pero para ese que sacó las ganancias de 200,000, ¿no le dieron un SBA? Bueno, regularmente vamos a hablar de que esos sí obtienen los préstamos, pero no los conocen los del SBA. Es más, no saben qué es SBA, Juan. No saben qué significa SBA. Para ellos el único que les presta es su banco. Y muchas veces pasa que pues el dueño del negocio, que tiene un negocio que vende mucho, el dueño del negocio tiene ITIN. Y por tener ITIN, el banco ese específico donde tiene sus cuentas tiene la política de no prestar dinero a personas que tienen ITIN. Y a lo mejor el programa del SBA que en ese momento fue a aplicar no presta a personas con número de ITIN. Pero pues para poner otro ejemplo, vamos a hablar de alguien que tiene seguro social, de que en sus taxes genera $200,000 de ganancia, pero quiere financiar el equipo, no lo quiere comprar con sus ganancias. ¿Cómo se debe preparar para un préstamo como del SBA y qué le espera regularmente en intereses? ¿Cuál va a ser el costo de un préstamo? Y vamos a poner que está buscando él, es su primer préstamo y él nomás quiere $100,000. Bueno, en ese caso, si es para financiar un equipo, por lo menos está 2 opciones: el financiamiento de equipo o el SBA. ¿Cierto? El financiamiento, los dos le van a pedir cosas muy parecidas, pero el SBA es un poco más complicado, es más complicado, ¿cierto? Entonces, el SBA le va a dar interés anual aproximadamente del 5 al 6% y usualmente son términos de 10 años. Entonces, el financiamiento de equipo y también le va a pedir un puntaje de crédito superior a los 680, ¿listo? Y no tener muchas marcas negativas en el crédito. Ahora, un financiamiento de equipo puede que les haga más costoso que el SBA, ¿cierto? Pero le recibe un puntaje de crédito de 650. Entonces, si esa maquinaria le está dando una buena rentabilidad y la quiere un poco más rápido, podría ir por un financiamiento de equipo. Pero el SBA te lo va a poner así: para que una persona le aprueben por $350,000 al 5 o 6%, tiene que mostrar por lo menos una ganancia neta de $45,000 durante 2 años. Entonces, si la persona quiere los 350,000 y dice, bueno, yo en 2 años quiero hacer este proyecto, quiero comprarme esta locación, quiero comprarme otro negocio, o sea, quiero expandir mi negocio a otro negocio. Y entonces, si necesito $300,000, tiene que apuntar a declarar $45,000 en ganancia durante esos 2 años, pero sabe que le van a prestar un dinero del 5 al 6% anual. ¿En cuánto está un mortgage en este momento? ¿Me entiendes? Pues 7, 8, por ahí, más o menos, variando, subiendo, bajando. Una línea de más crédito, subiendo que bajando. Una línea de crédito puede estar al 15% y un interés variable. Bueno, yo me acordé del interés en la compra de casas, de mortgage, pero en las tarjetas, nomás fíjese en su banco, en las tarjetas que le ofrecen. Regularmente yo veo, Juan, 22%. El otro día fui a Lowe's, bueno, ya dije un nombre, regularmente no los digo, pero
pero estoy diciendo lo que ahí viene. Y fui porque compré un electrodoméstico al 0% de 12 meses. Y aquí está donde está lo malo. Si yo no lo pago, si lo pago en menos de 12 meses, 0% de intereses. Perfecto, ¿verdad, Juan? Pero si me paso, ahí está la tasa de intereses al 31%. Si me paso un día, me van a cobrar el 31% de todo el año. Es por eso que sí hay buenas ofertas allá afuera de 0%, pero tienes que estar bien consciente de pagarlo dentro del tiempo para que no te carguen los intereses. Es que cuando tú decías que el tema del mal manejo de los intereses es un tema de comportamiento, se ve en una compra de $5 millones o en una compra de 1.800, que fue lo que me costó mi primer vehículo acá, ¿cierto? O sea, se ve tanto en lo pequeño como en lo grande. Un ejemplo, mi primer vehículo fue una moto. Como te dije, yo llegué aquí solo, no sabía qué hacer, y mi primer vehículo fue una moto. Y me dijeron, te financiamos a 3 meses. Si no, vas a pagar el 50% de ese préstamo, la financiera. Entonces yo había tenido un capital pequeño, muy poquito, ¿cierto? Y yo dije, ya tengo trabajo, tengo ciertas cosas, yo lo puedo pagar, porque si no, puedo hacer esta actividad y pagarlo, y lo logré pagar, ¿cierto? La segunda tema, ¿pero por qué? Porque yo dije, yo sé que no puedo pagar un préstamo de carro al principio, ya después puedo incrementarlo. Es un pequeño ejemplo y me gusta decirlo porque hay gente que está comenzando y hay gente que dice, oh, pero ¿será que yo pido un préstamo? ¿Será que no? Tienen que hacer bien los números. Como tengo clientes que tienen un negocio que factura también 80,000, 100,000 mensuales, ¿cierto? Y ese cliente pues quiere un préstamo de $500,000. ¿Para qué lo quiere? Pues porque ya lleva tiempo, unos 2, 3 años en negocio y sabe sus márgenes, ¿verdad? Entonces es muy importante saber los intereses y lo que está pagando tanto en algo tan pequeño como una moto o un electrodoméstico o en una línea de crédito de $200,000, $500,000. Buenísimo. Quiero que para ir concluyendo este episodio que está buenísimo y de una vez les digo, Juan va a regresar con otros temas porque miren, yo he entrevistado a mucha gente y Juan me gusta que toma los temas candentes rojos que yo quiero que ustedes sepan. Quiero que sepan de las opciones que no les convienen, quiero que se enteren de las opciones que sí les convienen, pero se tienen que preparar. Hoy no nos va a dar el tiempo de que Juan les explique cómo prepararse para un préstamo. Hoy nos dio tiempo de hablarles los préstamos que más le convienen. ¿Quién es Juan Bojorquez? Porque allá afuera, comúnmente el dueño del negocio conoce al banco. Lo corretean los préstamos predatorios. Y algunos, muy pocos, conocen que hay organizaciones sin fines de lucro, que hay CDFI, que hacen préstamos a bajo interés. Juan, ¿a quién viene representando? ¿Y cuál es la compañía que manejas? Bueno, la compañía se llama Cresca LLC y funcionó como broker, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el cliente va al banco y lo niegan, ¿cierto? Y no sabe por qué. O le dicen, sí, te falta esto. Y no, en verdad no le falta eso. O sea, era un tema de edad del negocio, era un tema de facturación, era un tema del nombre. Muchas personas no saben que el nombre del negocio es fundamental. Si le tienen un nombre de alto riesgo, no le van a prestar tanto dinero. Entonces, ahí entra Cresca Finance, cual se hace una auditoría de los estados de cuenta del negocio y el crédito del dueño de negocio, y ahí vemos qué producto le puede convenir para la situación en la que está, ¿verdad? Entonces, como tú decías, hay entidades que las personas no saben que existen, que prestan a menor interés. Son líneas de crédito alternativas, financiamientos de equipo, invoice factoring, que son muy buenos para otros tipos de negocios, y ahí entra Cresca. Correcto. Ahí entra Cresca y básicamente tenemos bases de datos de muchos prestamistas acá en Estados Unidos, de cientos de prestamistas que han fondeado billones de dólares en capital que la persona no sabe y que le puede tomar un año encontrar o más. Entonces, básicamente ahí entramos para poder analizar lo que está viviendo, si es una oportunidad o un problema, y ver si hay una solución o una oportunidad, o sea, o hay la solución o está el producto para ayudarlo con esa oportunidad. Ahí entra Cresca. De la mano también muchas veces van al banco y van a encontrar a personas como, a ver, cuando la persona va al banco y su banquero de confianza o su banquera que se llama, no sé, Lolita, que le cae muy bien, se lleva muy bien, son camaradas, muy buena gente, vamos a ser sinceros, esas personas no saben lo que sabe Cresca de crédito. O sea, nosotros sabemos más que las personas que trabajan en los bancos. Ojo, no siendo altivo, no siendo como prepotente, no,
pero pues estamos en negocio porque sabemos lo que hacemos. La persona que está como banquera simplemente sigue ciertos lineamientos de su compañía, de su banco privado. No pueden estar hablando de otros productos que estén afuera de ese banco porque va en contra de las leyes. Esas personas no pueden, así lo quieran ayudar a usted, por ley no pueden recomendarlo en otro lugar porque es conflicto de intereses. Entonces ahí entra Juan Bohórquez, ahí entra Cresca Finance, en verdad a guiarlo y a recomendarlo a base de lo que sea mejor para usted o a lo que pueda conseguir que haga sentido en ese momento. Porque no estamos casados con un banco, con una persona, con un contrato. Nosotros le encontramos lo que usted necesita para poder cumplir sus sueños. ¿En cuántos estados trabajas hoy? En todos los estados. Clientes en California, North Carolina, clientes en New York, clientes en Florida, clientes en Georgia, clientes en Texas, o sea, en cualquier estado estamos. Te lo digo porque esos estados son como que donde hay mucho latino, entonces pues son como que somos literalmente un broker de préstamos enfocado en los hispanos. Entonces, porque también pasa muchas veces que las entidades hacen llamadas de confirmación en inglés, ¿sabes? Hacen entrevistas en inglés y pues hay gente que lo entiende o lo sabe muy bien, pero no se siente cómoda hablando en inglés. Entonces también hacemos servicio al cliente completamente en español para que la persona sepa lo que le están diciendo, a lo que se está comprometiendo, a saber la letra menuda del producto que están obteniendo. Ya. Entonces tú eres un broker y tú tienes tu licencia para ofrecer préstamos, para financiar préstamos a negocios a través de terceros, porque tú eres la persona intermediaria. Está el dueño del negocio, está Crece, representado por Juan, Cresca. Y luego está la compañía que va a dar el dinero a través de tu transacción para que le llegue el dinero a ese dueño de negocio. Exactamente. Y bueno, buenísimo. Las personas, digamos que vamos a hacer algo claro, las personas que muchas veces tienen miedo a tocar la puerta son las personas que no saben qué hacer con el dinero. Entonces, porque todavía no han comenzado. Yo siempre le digo a la persona, si usted está comenzando y no sabe qué hacer con el dinero, no pida ningún préstamo, que seguramente no va a saber hacer, o sea, lo va a perder, ¿cierto? Usualmente las personas que vienen a nuestra puerta son personas que ya han hecho transacciones, que digamos que ya tienen como un negocio andando, porque ya saben lo que ganan, ¿cierto? Entonces, si la persona le da miedo, por ejemplo, porque va a comenzar un negocio y dice, no, tengo que adquirir un préstamo para poder comenzar, eso no tiene sentido. La mayoría de negocios exitosos comenzaron sin dinero. Hay otros que sí, comprando un negocio, pero si no saben qué hacerlo, usualmente lo van a perder. Las personas que tienen negocio, que tienen facturación y que quieren crecer, son las personas que vienen a Cresca para poder encontrar ese vehículo con el cual van a llegar a ese objetivo. Yo iba a cerrar el episodio, pero hay una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué tan fácil a través de la compañía que vienes representando Crece es posible encontrar préstamos para capital de trabajo? Voy a dar el ejemplo. Está esta compañía de construcción que la verdad sus clientes les pagan, pero me dicen, Armando, pues yo siento que me va bien el negocio, facturo entre 50 y 100 mil dólares al mes, pero mis clientes siempre se tardan en pagarme 30, 60, hasta 90 días. Y yo nunca pido un préstamo y siempre me ando comiendo mis ahorros que tenía, usando mis tarjetas de crédito personales, pero hay veces que ni eso me alcanza. Ya acabé un proyecto que lo financié con lo poquito que tenía y ya tengo otro que no tengo para empezarlo y es un estrés incansable de viernes tras viernes a la hora de pagarle a mis empleados y a los contratistas. Y ese dinero que buscan a veces son 100 mil dólares, 50 mil dólares, es capital de trabajo para salir de los gastos de ese mes. Bueno, digamos que me hiciste una pregunta que, pues, si tú, la respuesta sencilla es fácil, porque tiene facturación, ¿cierto? Entonces, la parte difícil es cómo está el crédito, ¿cierto? Y también cómo tiene estructurado los pagos y la LLC. Entonces, la respuesta fácil es sí, es fácil de conseguir porque tiene facturación. Una vez el negocio tiene facturación, digamos que se encuentran soluciones mucho más fáciles. O sea, mucho más rápido, ¿verdad? Muchas veces el cliente al principio no califica por algo que tenía en el crédito personal y simplemente es corregirlo, ¿cierto? Corregirlo, prepararlo para que pueda aplicar. O muchas veces el cliente está
perdón, le hace falta tener más depósitos directos en la cuenta porque reciben todo en efectivo o en Zelle, entonces no los aprueban, entonces hay que prepararlos, hay que decirles, bueno, haz más depósitos directos para que te aprueben, ¿verdad? Entonces, la respuesta rápida sí es fácil, pero va a depender de cada caso. Para que lo califiquen. A veces candidato, pero al final no pasa por los puntos que acabas de mencionar y que hay otros que por cierto, ¿en dónde pueden contactar a Juan Bojorquez? Todas estas personas que quieran una consultoría, que quieren investigar más de algún préstamo que ocupen, ¿a qué número de teléfono? ¿A qué correo? ¿En dónde pueden contactar? Claro que sí, pueden contactarme, lo escribo en el chat, hoy lo voy a decir. En el número de teléfono es 786-992-4226. El correo electrónico es info@cresca, CREZCA.online. Ahí me pueden contactar y seguramente... Y si usted va manejando y no alcanzó a anotar o lo que haya sido, nada más regreses a la página de este episodio, ya sea que lo esté escuchando en su podcast favorito, en el website, aquí va a estar la información de Juan Bojorquez para que lo contacte y diles cuánto le va a costar una breve consulta de información, Juan. Bueno, ahora esa es la sorpresa que teníamos como tal. En la parte con Armando conversamos que las primeras asesorías van a ser completamente gratis. Entonces, para la comunidad, obviamente digan que nos escucharon en el podcast con Armando y ahí ya vamos a saber que ustedes vienen por este medio y no se les va a cobrar la consultoría. Básicamente van a ser, digamos que una llamada en la que ustedes me van a decir o nos van a decir el equipo que están buscando y ahí nosotros vamos a ver cómo se pueden ayudar. Entonces no tengan miedo de tocar la puerta, que por estar pendientes de estos lives tan importantes que hace Armando pueden acceder a una asesoría gratis que fácilmente puede costar $250, $300. Juan, no me queda más que agradecerte el tiempo que nos has compartido. Te deseamos todo el éxito que puedas soñar y audiencia, no duden en contactar a Juan para que nos informe sobre su próximo préstamo. Juan, ¿algún último mensaje que le quiera dar a la audiencia antes de despedir este episodio? De que no le tengan miedo a la deuda, simplemente hablen con Armando, acérquense, prepárense, no hablen tanto de fútbol con el contador o de chismes, hablen 10 minutos y 60 minutos de lo importante para que se preparen, para que cumplan los sueños y aprendan a utilizarla siempre. Y tampoco les dé pena tocar la puerta, muchas veces por miedo o por el miedo al que dirán o que se sienten como que no le tengan miedo a tocar la puerta, porque cuando uno toca las puertas se abren. Y bueno, acá estamos a la orden y nada más por ahora. Va, Juan, éxito, bendiciones y hasta pronto. Nos vemos en el próximo episodio. A pronto. Sigue preparándote, te esperamos en el próximo episodio. Recuerda compartirlo, regálanos tu review y sigamos construyendo tu éxito. Visita la página oficinadelcontratista.com y envíanos tus preguntas.